Entonces, llegamos a la disyuntiva trágica de Agamenón, en donde él se encuentra en esta situación en la cual Zeus le ha pedido directamente que vaya a vengar esa afrenta, pero vengar esa afrenta va a significar matar a muchos inocentes, por lo tanto, él antes tiene que sacrificar a su hija inocente, que va a morir como esa liebre antes de haber dado a luz, porque muere siendo doncella, y entonces está entre la espada y la pared, porque no es tan fácil decir no la quiero sacrificar, porque eso significaría quedar mal con Zeus, por lo tanto, no querrías quedar mal con él. Por otra parte, esto implicará a la larga quedar mal con quién, pues con tu familia, que tampoco es poca cosa, probablemente con la diosa Hera, qué sé yo, seguramente indudable con su esposa Clitemnestra, y bueno, no hay manera de salir bien librado de esto. Yo defendía que el hecho de que no hubiera forma de salir bien librado no significaba que él no hubiera actuado, pero también que esa acción no necesariamente lo hace culpable. Entonces, estamos en una disyuntiva trágica que aquí Esquilo representa y lo presenta de esta forma, con toda intención, para plantearnos una de las cuestiones más difíciles y más agudas que se nos pudiéramos imaginar. Porque las tragedias, como en el caso de las troyanas, nos pueden presentar a estos personajes como Políxena, como Andrómaca, que terminan, ahora sí que sin temerla ni deberla, sufriendo algo en lo que ellas o de lo que ellas no participaron para nada, siendo totalmente víctimas. Y entonces uno podría decir allí, bueno, pues sí, vamos a lamentarlo, qué mala suerte y ya está. Pero probablemente esto no sea tan choqueante, y acuérdense que las tragedias nos quieren choquear, y esto es algo fundamental, porque si no, no las vamos a entender. La semana pasada una de mis alumnas decía, bueno, ¿y por qué a los griegos les gustaban estas historias? En parte porque quieren choquearnos y quieren llevarnos a hacer pensar cosas a partir de plantear, sobre todo en este caso, una disyuntiva trágica. Entonces, decíamos, en el caso de Andrómaca puedes decir que mala suerte, en el caso de Políxena puedes decir que mala suerte, que lamentable. En el caso de Agamenón no vas a poder decir que mala suerte, pero probablemente va a ser más choqueante saber que un padre, que no vamos a decir que es especialmente bueno, pero tampoco especialmente malo, puede en un momento de apremio llegar incluso a sacrificar a su hija. Y esto resulta más choqueante para la conciencia, porque él es perfectamente consciente de lo que va a hacer. Por ejemplo, Edipo. Edipo es alguien que sí, mata a su padre y se casa con su madre y tiene hijos con ella, pero él lo ignora. Después Freud vino a quitarle la inocencia a Edipo, pero bueno, esa es una utilización psicológica del mito que ya explicamos que no tiene que ver con la tragedia en realidad. Entonces, este Edipo ha hecho eso, pero lo ha hecho sin saber. Agamenón está plenamente consciente de que es su hija, sabe que lo es y lo va a realizar. Y para ello es que tiene que ponerse, como él mismo lo dice en esos versos, el yugo de la necesidad, o más bien los ancianos lo dicen, tuvo que ponerse el yugo de la necesidad, es decir, tuvo que obligarse a hacer algo que no quería, y en un momento dado, y quizás aquí también hay un elemento muy interesante de reflexión, en los momentos de apremio, en los momentos de urgencia, cuando empiezan a escasear los víveres, cuando no cambian los vientos, o no cambian en el tiempo, en el momento en el que nosotros querríamos, ese apremio también es bastante peligroso, porque puede llevarnos a hacer algo o a precipitarnos a sacrificar algo que probablemente en algún momento hubiera aparecido una tercera posibilidad.
Bueno, esta tercera posibilidad aparece en el sacrificio de Abraham, esta tercera posibilidad aparece en esta misma versión con Eurípides, porque Artemisa envía a una sierva, esta tercera posibilidad. O bien Agamenón no se detuvo a esperarla, o simple y sencillamente no había, y tenía que decidir, o emprendo la guerra y cumplo con Zeus y para eso sacrifico a mi hija, o bien simple y sencillamente no la emprendo, con lo que eso significaría en términos de desconocer la voluntad de Zeus que se ha expresado claramente a través de estas águilas y de la lectura que ha hecho Calcante de ellas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ser humano es puesto en estas disyuntivas trágicas? De hecho, desgraciadamente con la pandemia, tuvimos recientemente un ejemplo en algunos países de Europa en donde iban llegando tantas personas que tenían que decidir a quién le daban o a quién le ponían el ventilador y a quién no. O como la película de Sophie's Choice. Y ahí estás hablando de un médico que no es una mala persona y que tiene que él decidir quién va a vivir o quién no, o en el caso de la película, o también de alguna manera en el caso de Agamenón. Entonces, claro, esto nos choquea, esto hace que los basamentos de nuestra realidad realmente se tiemblen, ¿no? Se estrujan, y aquí es donde Esquilo trae a colación esta famosa doctrina de que no es posible la sabiduría sin sufrimiento. O dicho de otra manera, no es posible la sabiduría sin conciencia, pero en el entendido de que toda conciencia o toda toma de conciencia es dolorosa. Entonces, podría ser que detrás de esta disyuntiva, lo que nos está diciendo Esquilo sería algo así como: estas disyuntivas son necesarias, que las vivamos, que las atravesemos, que hasta cierto punto nos sintamos tirados por dos fuerzas, o tres o cuatro, porque aquí Agamenón, por un lado está Zeus, por otro lado está Artemisa, por otro lado está él como padre, por otro lado está su mujer, por otro lado está su familia, por otro lado, claro, y entonces está siendo tirado en todas estas direcciones al mismo tiempo. Y esa es la experiencia dolorosa de la decisión, y eso es lo que implícitamente está diciendo aquí Esquilo, nos hace crecer. Esa es la parte, digamos, misericordiosa de los dioses para el hombre. El consuelo para tanto sufrimiento es la sabiduría.